digamos, de repente uno se empieza a hacer estas observaciones sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y uno dice, es que me da pena ver que funcionarios, digamos, magistrados y funcionarios, digamos, altamente preparados estén buscando, digamos, continuamente ver cómo obstruyen, digamos, la labor presidencial. Pero a mí me hace más gracia todavía porque con los troles, digamos, los que a veces se ponen ahí abajo a escribir lo que quieran y tienen todo su derecho. Estamos en una democracia. Pero, digamos, era bastante frecuente que en este tipo digamos, de live, alguien te pusiera, por ejemplo, ahí la pregunta, ¿y qué ha hecho el presidente? Y todavía a veces aparece por ahí un troll, pero han pasado 3 años y no ha hecho nada. Y vean ustedes, pese a que no ha hecho nada, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene temor de que el presidente, a través de su conferencia de prensa, siga anunciando y dando lo que se llama rendición de cuentas. Es decir, aquí uno lo que debería ver es que el Tribunal Supremo de Elecciones interviene en una actividad muy propia del otro poder, que es el poder ejecutivo, limitándolo entonces en términos de qué es lo que puede comunicar y qué es lo que no debe comunicar. Y eso, digamos, suele verse en términos de las democracias como una intervención de un poder en otro. Entonces, si bien es cierto, el Tribunal Supremo de Elecciones, de acuerdo a la Constitución, es la institución que debe velar por el sufragio, la organización y todo el proceso, digamos, que implica que los ciudadanos concurramos a las urnas electorales a depositar nuestro voto, sea entonces quien le diga al presidente que debe reestructurar, en el fondo es eso, sus conferencias de prensa, porque no podrá en ellas dar a conocer ni hacer sobresalir a un ministerio sobre otro. Pero esto resulta extraño, además, por una sencilla razón, porque los ministros que están en ejercicio ya no podrán tener de nuevo cargos. Para eso se había establecido la fecha 31 de febrero de este año, del 2025, que fue cuando renunció la ministra de Educación, renunció el ministro del MOP, renunció vamos a ver, eran cuatro, bueno, sí, la ministra de la Presidencia y de Planificación y otro funcionario, el cuarto, fueron cuatro, efectivamente. Entonces, no le veo yo sentido, porque efectivamente ninguno de los que está hoy día en ejercicio, digamos, esos tienen hasta el 31 de junio, para renunciar, incluido el presidente, si quiere ser, digamos, diputado, debe renunciar, digamos, en esa fecha. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya a partir del mes de agosto y septiembre, ahí se establece el inicio del periodo electoral y en ese periodo electoral es, digamos, cuando se centra, digamos, el quehacer del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, esto no deja de ser, digamos, molesto. Estaba oyendo también en la página del Tribunal Supremo de Elecciones al vocero que llaman ellos, ¿verdad? Entonces, comunicando que contrariamente a lo que se había dicho en otras oportunidades, de que el Tribunal Supremo de Elecciones quería prohibirle a los ciudadanos hablar de política
Y eso no es ninguna mentira, eso estuvo en la mente de ellos, eso estuvo en conversaciones que Rodrigo Arias tuvo con la señora Zamora, que es la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, estuvieron viendo a ver cómo podían poner reglas. Posiblemente no lo lograron por una razón, porque, digamos, los propietarios de las redes sociales en general son empresas extranjeras. Muchas de ellas no tienen sede en Costa Rica, como TikTok, por ejemplo, no tiene sede en Costa Rica. Por ejemplo, no sé si creo que Facebook me parece que sí, que tiene representantes, pero hay otras, YouTube, por ejemplo, no sé si tiene representantes en Costa Rica, ¿verdad? Capaces de atender, digamos, a organismos del gobierno. Y cuando digo del gobierno, digo a instituciones, como el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? De manera que ahí hay, digamos, concepciones muy erradas hoy día de lo que es el mundo de la política. Porque si ven ustedes, el mismo presidente de la República fue el que le dio un giro a eso que se llamaba la pauta estatal, digamos, que se invertía, digamos, en medios de comunicación. Hoy día la inversión ha bajado sustancialmente en montos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque eh, hay la mayoría de nosotros, los que hacemos, los creadores de contenido, como se suele llamar en el lenguaje, ¿verdad? Somos quienes comunicamos, pero sobre nosotros no hay ninguna prohibición, lo cual significa que nosotros vamos a ser los que nos va a tocar dar a conocer los resultados, digamos, de los logros de algún ministerio, por ejemplo, Ministerio de Vivienda, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, del MOP, por ejemplo. Este, y creo que, digamos, la prohibición, de todas formas, a mí me pareció como muy risible porque digo, pues sí, en la conferencia de prensa no podrá hacerlo, o podrá hacerlo a condición de saber que se está comprando, digamos, una bronca, ¿verdad? O una posible sanción. Hay sanciones sobre todo ese tipo de actividades, ¿verdad? Es decir, el presidente tiene que cuidarse, ¿verdad? Y una forma de cuidarse es también proteger, digamos, al próximo candidato o candidata a la presidencia, ¿verdad? Y en eso, pues sí, lo mejor es atender ese tipo de llamados que hace el Tribunal Supremo de Elecciones que suelen ser incoherentes. Porque si, digamos, yo por ejemplo, les puedo decir si alguno tiene curiosidad. Ustedes pueden revisar, digamos, los artículos constitucionales que se refieren a, a las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones y no van a encontrarse ninguno de ellos que mencione incluso ese tema, porque la Constitución es muy precisa, digamos. Sí, está evidentemente el Tribunal Supremo de Elecciones porque es un órgano que goza de independencia, es casi, digamos, un poder de la República, tiene poderes como los poderes de la República. En ese sentido está más bien en mayor obligación de respetar, digamos, todo lo que haga, digamos, los otros poderes de la República. El Tribunal Supremo de Elecciones es el capítulo tercero, ¿verdad? A partir del artículo 99. Dice el artículo 99, la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio
corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeño de su cometido. Del tribunal dependen los demás organismos electorales. Entonces, por ejemplo, las comisiones que puedan tener los partidos políticos y todo esto que tienen que ver con el tema electoral van a depender del Tribunal Supremo de Elecciones. Pues está muy claro. Es organización, dirección, vigilancia de todos los actos relativos al sufragio. Ese es el artículo 99. El artículo 100. El Tribunal Supremo de Elecciones estará integrado ordinariamente por 3 magistrados propietarios y 6 suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia por los votos de no menos de 2/3 del total de los miembros. Deberán reunir iguales condiciones y estarán sujetos a las mismas responsabilidades que los magistrados que integran la Corte. ¿Ok? El artículo 101. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones durarán en sus cargos 6 años. Se refiere a la duración. El artículo 102. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: convocar a elecciones, nombrar a los miembros de las juntas electorales de acuerdo con la ley, interpretar de forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Es decir, por ejemplo, los recursos que se planteen deben ir primero al Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí está muy claro, ¿verdad? Interpretar en forma exclusiva, y vea que ahí al darle esa exclusividad suprime, digamos, de que usted pueda ir primero a la sala constitucional. No, interpreta en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Conocer en alzada las resoluciones apelables que dicte el registro civil y las juntas electorales, investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre participación política de los servidores. Pero aquí está muy claro: investigar por sí o por medio de los delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado. Entonces aquí no habla nunca de esa famosa palabra, ¿verdad? Sino que habla de parcialidad política. Entonces ellos lo que están viendo es que anunciar, digamos, proyectos desde, por ejemplo, la conferencia de prensa o los comunicados de Casa Presidencial serán vistos como publicidad, y por lo tanto a partir de la fecha en que dé inicio la campaña política son prohibidos, ¿verdad? Entonces, bueno, es una prohibición errónea, porque vea que esa prohibición se ha mantenido desde el 7 de noviembre de 1949, que se aprobó la Constitución y que se creó entonces un Tribunal Supremo de Elecciones. Antes lo que había era un tribunal electoral. Ahora se le dio, digamos, mayor independencia y autonomía, ¿verdad? Es decir, mayor autonomía, porque entonces al darle autonomía, pues evidentemente le da independencia. Pero entonces también el ciudadano tiene que vigilar más lo que hacen estos magistrados, digamos, con respecto a las elecciones, porque digamos, en esta administración han tenido, digamos, intervenciones muy desafortunadas, que no calzan, digamos, propiamente con las funciones propias que dice la Constitución. Entonces, son temas, digamos, que son importantes para el ciudadano de saberlo, ya sea para aquel que se considere ofendido, porque en una conferencia de prensa se hicieron anuncios y digamos, vamos a ver, generalmente las conferencias de prensa son para todo ciudadano costarricense, pero puedo entender que es normal que lo vean mayoritariamente los partidarios, digamos, de Rodrigo Chávez, porque de ahí deriva, digamos, la información que se va a comunicar, digamos, a los ciudadanos.
De todas formas, ahora, después de esta disposición, tendremos que verlas con más detenimiento y tomar los videos. En fin, no es que nos pongan un gran problema, nos ponen un trabajo más por hacer, ¿verdad? El presidente creo que seguirá grabando sus conferencias de prensa, eso no hay ninguna norma que lo prohíba, ¿verdad? Solo lo que quiero dejar claro es que, digamos, se toman decisiones que no son fundamentales porque ellas mismas por sí solas, digamos, vamos a ver, se lo impide al presidente, pero no me lo puede impedir a mí como ciudadano, porque si me lo impide a mí como ciudadano, en los derechos fundamentales del ciudadano, pues está la libre expresión y sobre todo la libertad de prensa, igual, porque aquí lo que estamos haciendo es prensa, ¿verdad? Cada vez que yo uso esto para comunicar mis pensamientos, eso es más típico, digamos, de comunicar noticias, de comunicar información. Entonces, está claro que eso es lo que, digamos, lo que está sucediendo, digamos, que es como, llamémoslo así, una noticia, digamos, importante.